todos? Pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy. Que me presento, soy André Durán y pues como siempre, Luis, qué gusto que estuvieras acá. Les presento a Luis Arredondo. Realmente, Luis, me gustaría que te presentes a todos nuestros espectadores. Hola André, antes que nada muchas gracias por la invitación. Hola, bienvenidos a todos los que nos están acompañando aquí en el live. Nuevamente me presento, gracias Luis Arredondo, yo soy el director de Action Coach Península, una firma de coaching de negocios, consultoría que tenemos como meta ayudar a los empresarios a estructurar sus empresas. Ese principalmente es un poco lo que hacemos en Action. No, excelente, Luis, y realmente tú sabes que Nandum y Action Coach hemos sido muy buenos aliados, y creo que algo que hemos logrado es pues encontrar que tanto ustedes en Action Coach como nosotros en Nandum Consultores, pues al final de cuentas tenemos un objetivo en común, que al final de cuentas es que los empresarios al final de cuentas puedan pues crecer de manera constante, que es al final de cuentas lo que buscamos, pero siempre con un orden. Y pues como es común en este tipo de pláticas que ya estamos teniendo de más recurrente, pues el objetivo de esta plática es que nosotros le podamos compartir a todos los empresarios, emprendedores que nos están escuchando, pues ciertas recomendaciones que tú y yo hemos visto, temas que hemos platicado, que realmente hemos platicado con un muy buen café, una buena plática, y nos ponemos a pensar realmente cuánta importancia hay en los detalles, en las pláticas que pudieran tener, y si esos tips lo pudieran pues conocer las demás personas, pues serían de mucho valor, y ese es el objetivo que buscamos. Me encanta, y fíjate que ahí más que tips, a mí me gustaría, sí, obviamente tips, pero también explicar de dónde vienen muchos de esos tips, porque a veces pensamos que vienen de un libro, que vienen de, es que así debería de ser, pero creo que el punto importante de lo que tú y yo platicamos muy seguido es de las historias que nos toca ver. Totalmente. ¿No? Las historias que tú ves en Andum, las historias que nosotros vemos en Action, y creo que lo que vamos a estar platicando el día de hoy pues vienen de historias, me encantaría decir que de las mejores historias que podemos contar, pero lamentablemente los buenos tips vienen de esas historias de terror que nos toca ver en los empresarios. Es correcto, Luis. Y pues para entrar en materia, me gustaría platicarles un poco de lo que vamos a hablar hoy, que es el título de la plática, que es pues recomendaciones para que tu empresa tenga sesiones estratégicas. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que sucede? Tú lo sabes como Action Coach, y nosotros lo vemos también en la firma. Pues hay muchas ocasiones cuando los empresarios van a un evento, a un taller, leen un muy buen libro, escuchan a alguien y empiezan a hablar de el futuro de la empresa, dónde queremos que nuestra empresa esté. Y en una plática, pues entre socios pueden estar platicando de ese aspecto, puede sonar muy interesante, apasionante, y luego ¿qué sucede? Pues quieren empezar a hacerlo. Y en muchas ocasiones, pues yo lo que he visto, me gustaría escucharte a ti, pues no hay esa estructura, no hay un plan realmente para este tipo de sesiones, que muchas veces ocasiona pues que sean sesiones que al inicio pues prácticamente podemos hablar de todo. Claro, y fíjate, yo creo que ahí tendríamos que definir primero las sesiones, porque me ha tocado ver empresas que su sesión estratégica que ellos tienen que hacer solo ha sido una vez, cuando dijeron vamos a ser socios, Claro. ¿sabes? Y ya de ahí. Pero sí, efectivamente creo que muchas veces los mismos empresarios terminan desilusionados de una reunión estratégica, o piensan que es aburrida o que no les lleva a nada. Y con el conocimiento y experiencia que tienes, Luis, platícame, ¿para ti qué debe ser realmente una reunión estratégica? Porque yo creo que es un punto que pues todos queremos una reunión estratégica, ¿no? Claro. ¿Pero qué es? Cada quien tiene una pues connotación distinta. Podemos ver números, podemos ver el futuro. ¿Qué es para ti una sesión estratégica? Una sesión estratégica va a sonar muy raro, pero su nombre lo dice. Es para revisar las estrategias. O sea, realmente una reunión de socios, de dueños, de directores, donde tengamos esa estrategia, es lo que revisamos. El problema es que si no hay una estrategia, si no hay una planeación, si no hay un plan estratégico que revisar, las reuniones entonces estratégicas se vuelven una plática de café entre socios para ver cómo nos fue. Y hasta ahí quedan. O sea, la realidad es que para mí una reunión estratégica va a ser esa reunión donde los dueños, los socios tengan que revisar el plan. Eso es lo primero que para mí es una reunión estratégica, revisar el plan. Qué importante lo que dice. Ahorita vamos a hablar del plan, pero pues quiero recordar, como tú bien dices, una experiencia que en alguna ocasión escuchamos, en donde querían tener estas sesiones, reuniones estratégicas, pero como que una reunión estratégica suena algo muy
pues muy aspiracional, todos lo queremos tener, pero muchas veces, al parecer, la gente se puede decepcionar de esta reunión. Y yo he visto, he escuchado casos y he visto en casos en donde al final de cuentas, por no haber esta estructura, pues los empresarios, pues podríamos decir que se decepcionan de una reunión estratégica y esa intención que tenían, pues poco a poco se va apagando. Y empezamos a ver reuniones donde empiezan a revisar, pues números. O sea, al final de cuentas dicen, pues cómo está la empresa, y esa es su reunión estratégica. Y se sientan y ven los números y piensan que eso es una reunión estratégica porque yo creo que aún no han tenido o faltó probablemente la metodología o la estructura para pues definir lo que es una estrategia en sí. ¿Tú cómo es que has visto en esos simplemente casos? yo lo que creo es que no tienen un orden. O sea, no saben qué revisar. Veo dos casos. Las reuniones estratégicas, voy a llamarle entre comillas estratégicas, donde solo se revisan y, oye, ¿cómo nos fue este mes? Ah, muy bien, padre, bien, bajo, arriba, abajo. Y va el punto de, ¿y luego qué hacemos? No, pues mira, se me ocurre esto, también podemos hacer aquello. Y más que una reunión de estrategia, se vuelve una reunión de lluvia de ideas. O sea, donde a mí se me ocurrió esto, a ti se te ocurrió esto, y pues veamos qué pega, ¿no? Pero no tienen como tal una estructura de qué medir y qué revisar. Y por otro lado, yo veo todo un contraste con las empresas o los negocios que dicen, ¿sabes qué? Yo sí sé qué medir, yo sí sé qué quiero revisar. Y no revisan solamente una cosa, como nos fue. Pasan revisando tan a detalle, pero tan a detalle que a veces revisan más de lo que deberían de estar revisando. No sé si has escuchado como el dicho de, hay personas que se fijan en los pesos y dejan de enfocarse en los millones. Uh-huh. A veces los empresarios quieren revisar tanto, quieren verificar tanto, que se enfocan en pequeñeces y dejan de lado lo que realmente vale la pena estar revisando como estrategias. Entonces yo veo ahí esta dualidad entre no reviso nada, reviso algo muy subjetivo, y después otras empresas que revisan tan objetivamente todo que al tener tanto no revisan nada y no aterrizan nada. Así lo veo. Me gusta, y a lo que tú dices, que te he escuchado decir dos cosas que me gustaría que nos platiques un poco sobre esto, es cuando hacemos planeaciones estratégicas, que realmente la que nosotros tenemos, la planeación, la que he visto que hemos estado trabajando, pues hay ya lo que tú llamas el one thing. El one thing, exacto. Al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Y yo creo que, pues entre los puntos que tiene que haber esta planeación estratégica es, como tú bien dices, hay muchísimas ideas. Mucho. Pero estas ideas, ¿a qué están enfocadas? O sea, ¿están alcanzando este one thing? Y me gustaría que platiques un poco sobre qué es esto del one thing, cuál es la importancia y por qué lo tenemos que tener en un plan estratégico. Creo que número uno, antes para llegar al one thing, tenemos que regresar 2 pasitos, y es, primero, si los empresarios tenemos metas, queremos muchas veces decir, sí, claro, tengo las metas, quiero crecer. Ajá. Y lo hemos platicado un chorro de veces. ¿Qué es crecer? Ya me quitaste el otro punto. Claro, o sea, ¿qué es crecer? De repente dicen, sí, tenemos metas. Y la única meta que tienen los empresarios es vender más. Claro. Pero no se ponen a pensar primero cuáles son las otras metas que tenemos, ¿no? O sea, nos enfocamos vender, vender, vender. Pero no saben siquiera si crecer significa vender más, ganar más, crecer en utilidades, crecer en empleados. Y también lo hemos visto, crecer en deudas, crecer en problemas, en demandas, en algunos casos hasta divorcios. Entonces, ¿en qué quieres crecer, no? Entonces, creo que lo primero para llegar a una reunión estratégica es delimitar en la empresa cuáles son las metas del negocio. Las metas. Vamos a decir metas. Y ahí me va a llevar al one thing. Y primero las metas vamos a aterrizarlas como metas y no como deseos. Porque después, sí, queremos llegar y crecer miles de millones. Ajá, miles de millones, ¿cuándo? Y vendimos lo hemos platicado mucho tú y yo del SMART, ¿no? Que claro. Todas las metas tienen que ser inteligentes, es decir, con el acrónimo SMART, de ser específicas, medibles, alcanzables, pero a la vez que tengan un reto y que definamos muy bien ese tiempo. Claro. Cuando tienes esas metas, te va a dar claridad de saber, ok, ¿qué tenemos que estar revisando constantemente para ver cómo vamos? Y ahí llega el one thing. Imagínate, te iba a decir que el año ya se va a acabar pronto, pero la realidad es que sí. El año, a la fecha de que estamos grabando hoy, pues el año le quedan 3 meses. 3 meses, efectivamente. Al año le quedan 3 meses hoy. Y empezó ahorita mis reuniones estratégicas a pensar, ¿no? Le quedan 3 meses. Si el año fuera a acabar mañana, o en un mes, o en 15 días, ¿cuál sería la meta más importante? La que sí o sí tenemos que alcanzar. Y a esa meta más importante, donde
Todo lo demás puede quedar a segundo plano siempre y cuando se consiga esa meta. Se llama el one thing, el solo una cosa. Y me gusta algo muy importante que lo hemos platicado inclusive en el live pasado que platicamos con Héctor Rodríguez y hablamos de los diferentes sombreros que tenemos que tener como socios. Y entonces yo creo que en una empresa con socios, poniéndonos este sombrero de la parte estratégica, que entre socios podamos definir el one thing, que yo creo que es sumamente importante. Sí. Porque yo sí he visto casos de empresas en donde pues un socio puede tener muy claro su one thing, pero el otro socio, su one thing es distinto. Y yo creo que ese es un primer tema que pues tienen que tener para hacer una planeación, porque hacia dónde estoy enfocando todo. Y te platico, un socio puede querer pues expansión de nuevas sucursales, por ejemplo, y el otro quiere, pues no, quiere optimizar la que tienen actualmente. Y esa primera pues, negociación que se tendría que tener sería sumamente importante para que posteriormente puedas definir una meta, un plan estratégico. Yo creo que muchas veces, Luis, y me gustaría escucharte, tal vez esa es otra razón por la cual algunos empresarios no hacen ese plan estratégico. Claro, para no tener conflicto. Para no tener conflicto y porque saben que probablemente están buscando cuestiones distintas. Y tú lo sabes, hacer un ejercicio de planeación estratégica significaría pues sentarte en la mesa y definir específicamente hacia dónde estamos yendo y queremos ir hacia el mismo lugar. Tú me lo dices, en un año dónde queremos vernos y en 5 nos vemos en el mismo lugar. Y mira, y creo que lo pones en puntos positivos, ¿ok? De crecimiento. A mí me ha tocado, seguramente a ti te ha tocado ver empresarios donde no se quieren sentar porque saben que las cosas no van bien. Claro. Y dicen, si me siento y definimos qué es lo que queremos, puede que nos demos cuenta que lo que realmente queremos son cosas diferentes y lo mejor va a ser que hasta aquí le paremos. Y ese también es un tema bien importante para delimitar, oye, realmente desde el inicio, volvemos a la reunión estratégica número 1 que debemos de tener, ¿no? O sea, como socios, ¿qué queremos con este negocio? ¿Cuál va a ser el objetivo final del negocio? Importantísimo lo que dices y aquí me gustaría que empecemos entonces a platicar de pues cuáles deben ser estos tips, estas recomendaciones para que las empresas tengan reuniones estratégicas. Y lo primero que me gustaría preguntarte por experiencias que nosotros hemos visto es ¿cuál es el mejor momento para que una empresa tenga una reunión estratégica? ¿Y por qué te lo platico? Porque yo conozco que empresas dicen, bueno, en el inicio vamos a tener una planeación estratégica. Uh-huh. Hay gente que al final de cuentas dice, bueno, vamos a esperar que nuestra empresa comience a arrancar y tenga cierto número de ingresos, cierto número de ventas para tener una planeación estratégica. Pero también me he topado con casos de personas que me dicen, no es momento de planeación estratégica, porque en este momento la empresa no está como nos gustaría que esté, o tiene ciertos problemas que no me gustaría que esté. Y al parecer la planeación estratégica sería algo que pues vamos empujando y empujando. Pateando la lata, como dicen. Pues podríamos llamarle patear la lata, pero hay casos de personas que no piensan que es patear la lata. Hay personas que dicen que no es el momento de. Okay. Que hay que llegar a cierto punto para poder tener un plan estratégico. ¿Tú qué opinarías de eso? ¿Cuál sería el momento? Va a sonar mucho como mi gran amigo Héctor también. Saludos a Héctor. Saludos a Héctor, sé que nos estás viendo, estimado. Creo que el mejor momento para hacer una planeación fue ayer. Claro, claro. Porque para mí una planeación estratégica suena como algo muy estructurado, pero la realidad es, a ver, nos pongamos de acuerdo. Una planeación estratégica que es definir cuáles son las metas que quiero lograr y cómo voy a lograrlas. Eso es una planeación estratégica a grandes rasgos, Entonces, ¿en qué momento una empresa debería de tener una planeación estratégica? En el momento que tenga metas. Si yo inicio un negocio sin metas, ¿qué clase de negocio estoy poniendo? Entonces, si tú me preguntas cuál es el mejor momento para tener una planeación estratégica, es en el momento que tengas una meta. Así sea estructurarla, mejorarla, etc. Y eso es la primera planeación. Después van las reuniones de seguimiento, revisión de ese plan. Y ahorita platicamos de eso, pero dijiste algo muy importante. Una vez que tengas una empresa, hay que definir una meta. Entonces, no importaría si estoy iniciando, si tengo problemas, si estoy yendo muy bien, si quiero que me vaya mejor. Hay que definir esa meta y nosotros lo vemos, por ejemplo, mucho en los proyectos que desarrollamos del tema de acuerdo de socios. Y hay una parte que hablamos de la parte estratégica, en donde lo primero que hacemos es definir, y nos ha pasado, bueno, ¿quién eres tú como empresa? Hay muchas empresas que, también lo he visto, que probablemente no empiezan a tener una planeación estratégica porque cuando les preguntamos, bueno, ¿quién es tu cliente ideal?
Claro. ¿Cómo te vas a financiar realmente tus clientes, aportaciones de ustedes como propios dueños de la empresa? ¿Tienen al final de cuentas alguien que los esté apoyando? Al final, ¿cuáles son tus principales productos? Y muchas veces yo creo que para tener también una planeación tienes que definirte muy bien como empresa. ¿Quién eres como empresa? Sí. Y una vez que podamos definir eso, ahora sí, en este One Thing, Luis, que me estás hablando, una vez que se hayan definido como empresa, para todos los empresarios que nos están escuchando y quieren definir este plan estratégico, que muchas veces pudiera parecer algo muy complejo. Y te lo digo, yo he escuchado, seguramente tú, y 10 y 20 y muchas metodologías sobre cómo hacer planeaciones estratégicas y muy válidas. Pero yo creo que eso, en muchas ocasiones, a escuchar la palabra metodología y diferentes proyectos, pero creo que la gente lo empieza a escuchar complejo. Y tú hablas de este One Thing. ¿Qué característica tendría que tener este One Thing para que podamos partir desde ahí? ¿Es en dinero? ¿Es en una meta que no es cuantificable de manera económica? ¿O qué tendría que tener para que podamos decir, como una primera recomendación, a todos los que nos están escuchando, tengan este meta en particular, tengan este tiempo para cumplirla, para que puedan empezar? ¿Qué debería ser? Qué buena pregunta. Yo creo que el mejor One Thing que una empresa puede tener es algo que lo mueva. Si es una meta que no mueve al empresario en temas de presión, estoy hablando presión. Muchas veces la gente no nos gusta la presión, pero si no hay presión, no Claro. hay movimiento. Un One Thing debería ser esa meta que te mueva a ti como empresario a dar ese extra. No voy a decir el clásico del 101%, no. O sea, simplemente que hacer cosas diferentes y que no nada más te mueva a ti, también mueva a tu equipo. Si tienes un equipo, si estás solo, que te haga levantarte todos los días, decir, hoy tengo que hacer eso. Claro. Porque si es una meta que dices, ay, tengo que vender. Y me pasa cuando veo a los empresarios. El tema de los empresarios, y me encantaría que todos los empresarios que nos están viendo aquí realmente en algún momento tengan esto. Ya el problema no es vender más. Eso ya se da por default. Ya hay otras metas que me mueven más que vender más. Claro. Creo que, contestando de manera acotada, es el One Thing, el mejor One Thing es aquel que te presione a querer mejorar a ti como empresario y mejorar a tu empresa. Y cómo lo hemos visto en algunos casos nosotros en la firma, inclusive cuando hablamos del tema del acuerdo de socios. Vemos que este One Thing, y tú me lo dijiste, como empresario te motive a algo. Sí, claro. Y lo que nosotros hablamos cuando hablamos de esta planeación y acuerdos entre socios es, a ver, ustedes como socios, como dueños de empresa, quiero que nos pongamos este sombrero de dueños de empresa, ¿cuánto quieren ganar en un año? Claro. Y que nos pongamos este sombrero y podamos decir como dueños de empresa, ¿cuánto quieres ganar en utilidades? Para que luego nos podamos poner, como tú bien dices, nos cambiamos este sombrero, nos ponemos este sombrero de estratega y ahora nos tengamos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo logramos? Específicamente, y qué es lo que me gustaría que empecemos a platicar, una vez que tengas este One Thing, ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿Cómo lo hacemos? Que yo lo que creo que muchas veces sucede, yo tengo clarísimo cuánto quiero ganar, ¿me explico? Y eso puede ser relativamente sencillo, es definir cuánto quiero. Bueno, es que también es bien complejo. O sea, tú pregúntale hoy a un empresario, nos toca verlo, te pregunto, ¿cuánto quieres ganar? La mayoría de la gente me dice, mira, mientras deje, Me gusta, claro. mientras deje, todo está bien. Mientras me deje para pagar todos los gastos que tengo, para vivir bien. Y volteamos y, ok, ¿solo para eso? Sí. Y después resulta que quiero tener una empresa rentable, pero ¿qué tan rentable? Entonces, parece que es una pregunta bastante fácil, pero ha sido un tema complejo para muchos empresarios. Concuerdo totalmente contigo y tienes razón. ¿Te la hice alguna vez? Alguna vez me lo hiciste. Ahorita ya tenemos un poco más claro. Claro. Pero es muy importante porque tienes toda la razón. No es un tema fácil porque muchas veces no nos preguntamos esto. Y una vez que, Luis, realmente ya definimos como empresarios, que es muy importante, pregúntense, como dice Luis, estamos a 3 meses de acabar el año, ¿cuánto quieren ganar en un año? Lo siguiente es, ya tengo el One Thing, Luis. Excelente. Ahora, ¿qué hago? ¿Cuáles serían los siguientes pasos que yo tendría que hacer? Lo divido en pequeños pasos, en grandes pasos. Espero que la organización lo esté cumpliendo, lo comunico. ¿Cuál sería el siguiente paso que yo tendría que hacer? Hay un dicho que no termino de entender al 100% y ojalá alguno de los que nos están viendo nos lo pueda explicar la realidad. Tú sabes de cuál estoy hablando, ya te imaginaste, que dice, ¿cómo te comes un elefante?
¿no? Que es un dicho que, y pues, elefante te lo comes en pedacitos. Claro. Lo mismo pasa con este One Thing. Vamos a poner un número cerrado que vamos a hablar de 100. O sea, quiero ganar 100. Ustedes pónganle 100,000, 100 millones, tú decides cuánto, ¿eh? Entonces quiero ganar 100,000 pesos, vamos a poner de aquí a diciembre, libres, netos. Que yo les diría 100 millones, ¿por qué no? Pero quiero ganar ese dinero, ¿no? Divídelo. O sea, divide parte en pequeños pedazos esa meta. En Action nosotros recomendamos, como las grandes empresas del mundo lo hacen, en dividir esa meta grande en 4 bloques más pequeños que son trimestrales. Entonces tengo una meta anual que es mi One Thing dividida en metas trimestrales. Ahora, si voy a poner, bueno, voy a cambiar mi número porque 100 dividido en 4, 100 entre 4 me va a dar 25. Entonces esa meta de 100 tengo que ganar 25 cada 3 meses. Cada trimestre. Entonces voy haciendo mi meta más pequeña. Hay 2 temas que quiero platicar que son muy importantes que hemos los visto. Pero entonces aquí lo que estoy entendiendo es, una vez que tú tienes un One Thing, lo que me dices es que pues tenemos que, bueno, al final de cuentas lo que hemos visto y lo he platicado contigo, cuando lo divides en 4, pero primero es que podamos tener de ese One Thing, ¿cuáles serían las 4 cosas que tú tienes que hacer en ese año? Porque muchas veces el One Thing es muy numérico. Sí. ¿Cuáles serían las 4, 5 actividades o resultados que tendríamos que tener en el año? Que si sumamos esto, logramos el One Thing. Claro. Y una vez que tenemos esto, como bien indicas, pues estamos, ahora sí, separarlo en 4. Para que al final de cuentas sea, pues cada trimestre, haciéndolo los pedacitos más pequeños, pues cómo vamos alcanzando esa meta. Y no lo empezamos a ver, y no lo vemos algo tan alejado, que muchas veces, y ahorita va lo siguiente que te quiero platicar, lo dejamos de ver como algo tan grande e inalcanzable. Y ahora, bueno, pues este paso sí lo puedo hacer. En vez de ganar, como tú me dices, los 100 millones, pues bueno, lo divido en 4. ¿Y qué metas tendríamos que hacer este trimestre para alcanzar esta 4ª parte? Creo que te estás riendo porque sabes lo que te voy a decir. No, es que me acordé de un meme, de un video que salió hace un par, que había un consultor de negocio que te decía, ¿cómo ganar fácilmente $1,000,000 en el año? Y te decía, lo divides en 12 y después en 365 y lo único que tienes que hacer es ganar diario $3,000. No te dice cómo, pero te dice que... Y de meme, o sea, de mucho meme, pero la realidad es que, quitándole la parte meme, la realidad es cierto, divide ese millón a cosas tan pequeñas y entonces ya va a ser más fácil para una persona pensar qué tengo que hacer para ganar $3,000 repetidamente, a qué voy a hacer para ganar $1,000,000, que parece que es algo gigantesco cuando lo puedes aterrizar a algo súper sencillo de qué tengo que hacer para ganar $3,000 repetida N cantidad de veces. Y me gusta lo que es del meme, porque sí es algo cómico, pero al final de cuentas yo creo que es real. Sí, claro. Yo creo que al final de cuentas cuando pensamos en un trimestre o en un trimestre realmente cómo ganar tanto, es mucho más fácil planear, que ahorita quiero que platiquemos de las juntas de planeación, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y algo muy importante, Luis, que yo creo que nos puede pasar a muchos empresarios, que siempre hablamos que las metas sean, pues prácticamente alcanzables. Pero retadoras al final de cuentas. Y hemos escuchado canciones que puede haber opiniones que no conocen todo esto y que digan, oye, si no estás llegando a tu meta, mejor bájala. ¿Tú qué opinarías sobre esto? Que es un tema muy importante cuando hacemos una planeación. Me he dado varios rounds, ¿eh? Tú sabes, ya sé por qué lo dijiste. Ya sabes por qué lo dije. Me he dado varios rounds. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos tendemos a ser muy conservador. Oye, no estás logrando la meta. Y sí, si me estás viendo probablemente. Bajemos de la meta para que sí lleguemos. Pero entonces, ¿cuál es la meta si te lo ponen fácil? Para mí una meta debería ser retadora. Y hace un par de meses, y creo que te lo platiqué en algún momento, como platicábamos con Brad Sugars, él nos decía, ¿qué están haciendo ustedes en Action Coach para ayudarle a sus clientes para abrir una sucursal en otro país? La realidad, yo me puse a pensar, yo hoy, Luis, no estoy haciendo nada para que Andum abra una sucursal en Timbuktu o en Colombia. No lo sé. Yo, Luis, pero dije, oye, y yo creo que muchos de mis clientes ni siquiera tienen como meta crecer en otros países. Y la pregunta es, ¿y por qué no? Creo que cuando pensamos pequeño, cuando tú quieres crecer un 10%, que es lo que normalmente planeamos, cuando tú quieres crecer un 10, 15, 20%, vas a generar estrategias de crecimiento de 10, 15, 20%. Claro. Pero cuando tú me dices, quiero crecer un 300%,
las estrategias que se te van a empezar a ocurrir van a ser estrategias de crecimiento de 200, 300%, que no hubieran salido si hubiéramos seguido pensando que el crecimiento tiene que ir paulatino a 10, 15, 20%, te va a decir todos los meses, muchos empresarios es anual, pero de 10 a 15% todos los meses, voy a generar estrategias así. ¿Por qué no bajar la meta? Porque en el momento que yo bajo una meta para que la alcancemos, las ideas de crecimiento, tanto del director, del dueño y del equipo, van a ser para alcanzar esa meta que ya la tengo ganada. Concuerdo contigo. Realmente yo concuerdo contigo que una vez que nos ponemos una meta, realmente pues yo soy del pensamiento que tenemos que ir para adelante. Y ya lo que sí he visto, inclusive leí un libro, no recuerdo cuál fue específicamente, pues si nos ponemos una letra de no crecer el 10%, sino crecer el 200%, pues probablemente mal, porque no cumplimos la meta, no habremos llegado al 200, pero tal vez habremos llegado al 100. Claro. No nos hubiéramos quedado en el 10. Que eso es lo que yo veo y me gusta mucho. Entonces, esta planeación, ya estamos acabando el año, la podemos empezar a hacer ahora para el primer trimestre, bueno, para el De hecho, para estamos, el año. no, estamos perfectos. Estamos hoy en la grabación de este video. ¿Puedo decir la fecha? Sí, puedes decir la fecha. Es un live. Es en live. No, es que va a estar grabado para la posterioridad. Para André. que Entonces, creo sepan. que hoy es 21. 21 de septiembre. 21 de septiembre del 2022. Claro. 21. Entonces, estamos terminando el tercer trimestre del año. La otra semana empezamos el cuarto trimestre. Claro. Si tú me preguntas, creo que es un momento ideal para planear el último trimestre del año. Ideal. O sea, para mí, hacer esta planeación, creo que esta semana, estos próximos 10 días, va a ser clave para decidir cómo va a cerrar el año. Me gusta. Porque ahí hay un tema importante. Es que el año no nos fue tan bien. No es que el año, no por cuestiones del azar, el año no fue bien. Tú decidiste que te fuera así. Claro. Pero creo que eso es para otro live de la mentalidad del empresario. Me gustaría que lo platiquemos, pero es muy importante lo que dices, porque pues la recomendación que dice aquí Luis es muy importante, es 3 meses. ¿Cuál es si lo podemos empezar a hacer esta meta, cuál es one thing que tienen que tener en estos 3 meses? Claro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en los meses de octubre, noviembre y diciembre para asegurarnos que lo podamos hacer y empezar a trabajar de esta forma estratégica? Y Luis, pues ya está, llegará el mes de diciembre. Habremos cumplido esta parte y tendremos que hacer ahora sí el plan estratégico del one thing del año. Del año. Y las metas del año. Y lo que quiero que preguntemos ahora es, ya estamos en diciembre, hacemos el one thing del año, el plan estratégico, lo dividimos en el trimestre. ¿Qué sigue? Padrísimo. ¿Y ahora? Sí, ahí voy a tomar 2 puntos. Punto número 1, quiero aclarar, Andrés está diciendo diciembre, pero todavía no acaba. Creo que es muy importante también decirles que las planeaciones se tienen que hacer previo al inicio de. Muchas personas quieren hacer planeaciones del año en enero, que está bien, pero vas a empezar a planear, quítale las fechas, Rosca de Reyes el 10 de enero, vas a terminar tu planeación el 15 de enero y ya te diste cuenta, ya pasó el primer mes del año, ya perdiste un mes. Entonces, por eso es que planeamos en diciembre todo el año. Como haciendo ese paréntesis para decir por qué diciembre. Y después ya tenemos ya tenemos las metas. Ya tenemos de esas metas, la más importante que es mi one thing, se desprende a metas, las dividimos de manera trimestral y le dedicamos un día completo. Como empresas existen, le dedican hasta semanas completas a hacer una planeación y cuando le preguntas por ahí de junio, ¿cómo vas con tu planeación? Te dice, ¿cómo? ¿A poco la tengo que revisar? No se cumple sola. ¿Sabes? No se cumple. No, o sea, claro. Planear no es hacer que se cumplan las metas. Si yo le preguntara a una persona con qué frecuencia deberías de estar revisando tus metas, creo que para allá va una pregunta. ¿Con qué frecuencia deberíamos estar revisando nuestra planeación estratégica? La realidad es que esa planeación estratégica se debería de revisar de manera semanal o quincenal. Luis, estás loco, es muy poco. Ojo, recuerda que estamos hablando que la planeación la estamos dividiendo en cachitos muy pequeños para revisar. Lo ideal sería revisar qué tengo que hacer semana tras semana para lograr esas metas. Pero sí tampoco creo que tengas que estar cambiando tu planeación todas las semanas. Claro. Sí creo que tenemos que tener estas revisiones de manera periódica para analizar cómo nos fue con este plan. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Tenemos que actualizar, tenemos que subir metas, tenemos que bajar metas.
que ya hablamos que no, que no. que ya hablamos que no, tenemos que subir metas, tenemos que subir metas. Y eso yo propongo que lo pongamos de manera trimestral. Y una pregunta, Luis, y porque me gusta, yo creo que al final de cuentas hay que, y aunque suene un poco tedioso, Ujú. ¿qué es lo que suena? Tener reuniones semanales, si alguien pudiera decir, es que al final de cuentas son juntitis, pero yo al final de cuentas No. creo que crear hábitos. Claro. Y son hábitos que hay que tener. ¿Cuánto tiempo debe durar si lo hacemos de manera semanal? ¿Cuánto Ajá. tiempo nos debe durar esa? Porque me estás diciendo que una planeación me puede tardar un día completo. Días. Días completos. Pero estas revisiones semanales, ¿cuánto tiempo nos deben de durar? Ok, qué buena pregunta. La realidad es que si una planeación está muy bien hecha, revisar una planeación anual de lo que toca en la semana te lleva 15 minutos. Es asegurarnos que estemos yendo por el camino correcto. Exactamente, o sea, simplemente la revisión de la planeación es de las 5 cosas que me tocó hacer este periodo de tiempo, llámese semana, llámese quincena, cuántas sí logré hacer, cuántas estoy pendiente por hacer y cuáles tengo que hacer en la próxima quincena. Básicamente es un recordatorio cada semana o cada quincena. Recuerda que la operación puede estar pasando muchas cosas, pero tenemos que seguir este caminito. No te salgas de esto. Porque si sigues este camino de manera puntual todas las semanas, todas las quincenas, vas a llegar a la meta. No busques más. Y te voy a decir cómo nosotros lo hacemos en Andum y cómo lo hemos visto también en otras empresas. Teniendo estas, inclusive nosotros tenemos reuniones diarias de Claro. y lo que digo, son reuniones que no nos toman más de 10 minutos para que Así. cada quien diga lo que tendría que hacer, muy puntual. Pero igual eso ya es un tema más del día a día. Pero lo que nosotros hacemos es, una vez que nosotros terminamos nuestra planeación trimestral, agendamos cuándo nos vamos a reunir mes a mes para revisar, pues cada quien tiene compromisos, porque, porque tú lo sabes, una muy buena planeación tenemos que poner responsables. Sí, claro, claro, claro. Y al final de cuentas, si estos responsables cumplieron o no cumplieron con el plan que están haciendo. Lo que nosotros hacemos en Andum y los recomendamos, es que se reúnan una vez al mes, pero que lo calendaricen desde ese momento. Que calendaricen una vez al mes cuándo van a revisar mensualmente el compromiso. Ujú. Y posteriormente, que también agendemos, una vez terminando la planeación trimestral, cuándo nos vamos a reunir para revisar de manera general la planeación trimestral y planear el siguiente trimestre. Exacto. Y ponerlo en la agenda, establecerlo, enviar al final de cuentas, ponerlo en el calendario, yo creo que pues ayuda mucho esta dinámica realmente de revisión. Quiero regresarme a uno de los primeros puntos que tocábamos hace rato, André, y era el tema de que después nos desilusionamos. Y entre socios agarramos y decimos, bueno, ahí después lo checamos. Ahí después lo checamos. Y me cancelas. Y te cancelo. Y ahí después. Y muévele. Y creo que eso, aunado a que no sabemos qué revisar y después tanto movimiento, desanima. Y coincido mucho contigo, el agendarlo. O sea, agendar todos los meses, cuándo tenemos que reunirnos y también cuál va a ser la duración de esta reunión y agendarlo y poner un orden del día, porque después queremos tener revisiones y, oye, te llevas la reunión que según yo pensaba que era 1 hora, tú pensabas que iba a ser de 5 horas y yo solo agendé 1 hora y tú de 5. Entonces realmente avisar cuáles son los puntos que se van a checar, que tengamos y sigamos la misma metodología. La forma que vamos a revisar hoy y vamos a planear hoy es la misma que vamos a utilizar el próximo mes y en 3 meses. O sea, que sea lo mismo, no querer que las juntas sean todas diferentes. Creo que entre más sistematizados estemos, mejor va a ser esto. Y el calendario es lo mejor que puedes hacer para sistematizar. Y me gusta mucho lo que dices y hay que tener Tú realmente dijiste todo lo más importante. Al final de cuentas, tener cada una de estas reuniones que tengan un orden del día. Un Al orden. final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a ver? Y ahora quiero tocar un punto que para mí tú lo sabes, para mí es muy importante. Tú sabes que nosotros lo practicamos en la firma y para mí pero quiero escuchar tu opinión. Cuando tú haces un plan estratégico, lo trabajas con tus socios. Eres una empresa que estás iniciando, nos está yendo bastante bien, tenemos 5, 6, 7 años, 1 año. Pero al final de cuentas el plan, pues queramos o no, se queda en casa. Ok. Y lo que nosotros recomendamos en ocasiones, cuando hacemos esta revisión trimestral, con el orden del día, bien calendarizada, es invitar a lo que nosotros llamamos pues, externos,
expertos en ciertas áreas, para que al final de cuenta pues sean ese contrapeso en esas revisiones de planeación trimestral. Y al final de cuenta, porque tú lo sabes, si tú haces la planeación y estás con tus socios, pues al final de cuentas, queramos o no, que nos pongamos el sombrero pongamos, pues somos al final de cuentas socios. En caso de una empresa familiar, pues somos familiares. En caso de una empresa entre amigos, pues seguimos siendo amigos. Y si por ejemplo tienes colaboradores, pues no dejan ser los colaboradores los que están presentando, y como que pues no se sale de lo que sería un día a día en la empresa. Hasta que nosotros hemos visto que cuando entran externos, la dinámica cambia. ¿Qué opinas sobre eso? No, y definitivamente, nosotros en Action siempre decimos, ¿a quién le rinde cuentas el dueño de negocio? ¿A los socios? Sí, pero al final siguen estando al mismo nivel que el dueño. Somos dueños todos. Sí, soy director, pero el punto máximo en la organización, si no tiene una junta de consejo, que creo que eso ya es algo más corporativo que ahorita podemos tocar, le rindo cuentas a mis iguales. Cuando ya entra un externo a la ecuación, ya le tengo que rendir cuentas a un externo. Y esa, que vuelvo a la MET, genera presión. Y entonces el tener que agarrar y decirle a una persona que se toma el tiempo para venir, sentarse aquí con nosotros y decirme, ok, André, Luis, ustedes me pidieron que viniera aquí, ayudarles a revisar su planeación y darles consejos, tips, sugerencias. Y que yo como socio ya le diga, oye, gracias por venir, pero ¿qué crees? No hice las cosas. Claro. Se vuelve un compromiso extra y creo la presión para mí es padrísima para un empresario. La positiva y nada en exceso. O sea, creo que la presión nos ayuda mucho a eso. A decir, voy a hacerlo, tengo un compromiso con alguien más. Porque muchas veces el empresario hasta para el día a día, ¿a qué horas quiero llegar a la oficina? Claro. ¿Sí? O sea, que hay un externo, entonces al final de cuentas lo que da es esta presión positiva para que tú sepas que tienes un compromiso en la planeación. Y voy a retomar lo que tú dijiste, que me gusta mucho y tú lo sabes, que es al menos ando en Andum, que buscamos romper el paradigma, quizá lo natural que escuchamos, pero buscamos. Tú mencionaste la palabra consejo y mencionaste, tal vez no porque es muy corporativo. Sí, claro. Pregunta, Luis, me gustaría preguntarte aquí, ¿qué es para ti un consejo de administración? Voy a regresarlo. Primero vamos a empezar, ¿qué es un consejo? Me gusta, me gusta. Sí, vamos a dividirlo. ¿Qué es un consejo? Muchas veces escuchamos junta de consejo, claro, consejo de administración, la reunión de consejeros. Y lo escuchamos, y me gusta, tienes razón lo que dices, y lo podemos escuchar muy corporativo, muy alejado, muy que no es para, que todavía no, tal vez no estoy a ese nivel. Es para las empresas grandísimas que cotizan en bolsa. Prácticamente, ¿no? Casi, es lo casi. que... Exactamente. La realidad es que una junta de consejo, un consejo, su nombre lo dice. Es una junta donde voy a presentar mis resultados, voy a presentar mi planeación y voy a recibir un consejo. Claro. ¿De parte de quién? De los consejeros. ¿Qué consejeros? Los que tú decidas traer a tu junta de consejo. Entonces, para todos, cuando hablamos de junta de consejo, estamos refiriéndonos a esa reunión donde tú invitas a personas expertas, con experiencia, con especialistas en ciertos grados de negocio, para que te den a ti consejo. Pero para darte un consejo bien estructurado, hablando en ámbito de negocio, necesito que me muestres qué quieres, cuáles son tus metas, cuál es tu plan y qué has hecho y cómo te fue con las metas. Teniendo esta relación, ya como consejero te puedo decir, oye, ¿quieres lograr esto? ¿Ya hiciste esto? ¿Te fue eso? Mi consejo es esto. Entonces, y me gusta mucho lo que dices, Luis, y tienes toda la razón. Para que tengas una junta de consejo, entonces tienes que tener un plan estratégico, dividirlo, hacerlo y llegar a un momento de preguntar al consejero, eso es lo que hice, ¿qué consejos me puedes dar para superar las metas? Exactamente. Es lo que acabamos de platicar. Eso es. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque al final de cuentas yo creo para todos los empresarios, y lo saben los que han tenido la oportunidad de trabajar en Andum o de asistir a un evento de Andum, promovemos mucho las mejores prácticas de gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo es orden en la empresa. Y todo esto que platica Luis, la forma de hacer una planeación y que al final de cuentas pueda culminar en una reunión donde podamos meter externos, que no seamos nosotros, y que los propios directores de la empresa, que al mismo tiempo son los dueños, y le presenten resultados
Ahora sí, a los dueños, pero también hay externos. Eso es una junta de consejo. Así de sencillo. Y buscamos que al final de cuentas esto sea muy aterrizable y que entendamos que estas mejores prácticas de gobierno corporativo pues sean para todos. Como alguna vez platicaba con un cliente, es que me decía, André, el gobierno corporativo no es para mí. Y yo le pregunté, ¿qué es gobierno corporativo? Y me decía, no, pues que el comité, que el tal. Y te empiezan a decir tantos términos que no empezaban gobierno, que yo le decía, bueno, ¿cómo definimos gobierno corporativo? Y al final de cuentas lo que yo le decía es, ¿cuántas empresas tú conoces? Y me acuerdo que habíamos dicho, no sé, 7,000, 10,000, 20,000 empresas. Y yo lo que les dije es, pues yo puedo conocer 20,000 empresas que tienen gobierno corporativo hoy. Y seguramente ustedes conocen empresas que hoy tienen gobierno corporativo. ¿Qué es un gobierno corporativo? Pues la forma en la que las empresas se gobiernan. Y todas las empresas, de una mejor o menor manera, se gobiernan de alguna manera. Lo que nosotros hacemos, como lo que bien mencionas, esta planeación y esas juntas de revisión de la planeación, lo que se hace es incrustar mejores prácticas corporativas a este gobierno corporativo. Lo que hacen entonces las empresas y lo que buscamos y lo que trabajamos es incrustar al gobierno de tu empresa, que hoy tu empresa tiene un gobierno corporativo. ¿Qué mejor práctica le podemos incrustar para que sea en beneficio de la empresa? Y eso es al final de cuentas lo que buscamos. Claro, y creo que cuando tú pones la palabra corporativo es donde la gente nos asustamos. Uy, no, es que corporativo. Yo no tengo un corporativo. Yo creo que va por ahí como Claro. la ambigüedad de la palabra. Pero de repente yo sí le podría dar una recomendación a muchos de los empresarios. Es, a ver, el gobierno corporativo, una junta de consejo, la puedes hacer inclusive si eres una empresa de solo un empleado. De hecho, si eres una empresa de solo un empleado, te diría, ¿qué estás esperando para hacer una junta de consejo, empezar tu gobierno corporativo? Pero si solo soy yo, exacto, es más fácil. Porque cuando ya empiezas a meter gente a tu equipo, ya vas a tener una estructura ya base en cuál hacerlo. Creo que desde ahí que quiero empezar ¿cuál es el mejor momento para tener un gobierno corporativo? Vamos a rezar lo mismo que la planeación. Ayer y hoy. O sea, definitivamente ya deberías de tener un gobierno corporativo. Que ojo, lo tienes, pero probablemente no sepas que se llama gobierno corporativo. Y me gusta, y para cerrar esta parte, Luis, igual si tiene alguna pregunta el público, es que es importante. La parte que nosotros promovemos de la metodología Andum, de la parte de los sombreros. Si eres una empresa de un socio, pues hay momentos que tú como socio, único socio de tu empresa, tienes que pensar en qué momento eres como dueño. En qué momento tú como dueño de tu empresa tienes ese sombrero de estratega que va a definir cuánto quiere ganar el dueño, que también eres tú. Y posteriormente te tienes que poner este sombrero de operativo, que es el que tiene que trabajar todo el tiempo al inicio para lograr las metas. Yo creo que, y eso es al final de cuentas la mejor práctica de gobierno corporativo, que yo creo que cuando los empresarios incrusten esta forma de pensar en el día a día de su empresa, pues empieza a ordenar más, que es lo que empezamos a ver. Sí, creo que darle orden, y lo hemos platicado muchas veces. A los empresarios nadie nos enseñó a ser empresarios. Claro. Hemos aprendido a base de experiencia, lo que pudimos haber aprendido en alguna escuela, de negocios, en la carrera, en algo. Pero la realidad es que nadie te enseña a ser dueño, nadie te enseña a ser empresario. Y mucho menos nadie te enseña a que tu empresa debe tener una junta de consejo, a que debe tener un gobierno corporativo. Nadie te lo enseña. Lo escuchas de las empresas, pero nadie te enseñó cómo. Y creo que, no me vas a dejar mentir, es ahí donde las empresas, y una de las cosas que admiro mucho de Andum es eso, que le ayuda al empresario a decirle, a ver, tranquilo, tener un negocio no es tan difícil como parece, suena complejo, pero ya cuando aterrizamos en cosas puntuales y te dejas guiar y te dejas ayudar, y revisemos nuestro famosísimo compliance, revisemos cómo estás, hacer un diagnóstico en tu empresa y desmenuzártelo a tal grado que sea muy sencillo para ti como empresario decir, ya entendí, entonces lo que tengo que hacer es esto. Creo que a veces vemos todo como un panorama gigantesco y no tocamos la puerta para decir, oye, ¿y cuál sería el siguiente paso? O sea, ya entendí todo esto, pero vamos pasito a pasito, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que yo como empresa tendría que hacer para lograr todo esto? Y me gusta mucho lo que dices porque es exactamente lo mismo que el trabajo que haces con Action Coach.
Al final de cuentas que creo que estamos enfocados y por eso hemos pues logrado encontrar esta forma y estas mejores prácticas de gobierno corporativo con el mismo fin, y tú lo dices, pues lograr que pues el empresario realmente disfrute tener empresa, que al final de cuentas sepa muy bien dónde está parado y que pueda continuar creciendo, como decimos, de forma constante y como empezamos a hablar, pero ordenada, que es lo que estamos buscando. Tener el orden y tampoco creer que la empresa tiene que ser compleja. Para mí los negocios tienen que ser sencillos. Lo he dicho muchas veces a los empresarios. Yo estoy seguro que nadie puso su negocio porque le encanta estar estresado todo el día. Nadie puso su negocio porque le encanta sufrir mes a mes, quincena tras quincena, la falta de ventas, los problemas operativos. Yo creo que el empresario puso su negocio anhelando algo. Lo que tú quieras. Anhelando algo. Libertad, tiempo, dinero, legado, lo que tú quieras, pero lo hiciste anhelando algo. Y muchas veces nosotros mismos empezamos a complicar las cosas. Como la junta de consejo, tener un gobierno corporativo. El gobierno corporativo es algo meramente sencillo, entre comillas, de entender, pero nos empezamos a generar todas estas ideas y nos complicamos las cosas. Cuando tiene que ser más sencillo todo. Perfecto, Luis, realmente concuerdo contigo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Una pregunta? Que nos la lean, a ver. ¿Qué dice? Sí, saludos, piropos después de las pirotas. No, a ver, dice, como empresarios, ¿cada cuánto se debe de revisar el plan anual y cuánto tiempo debemos de dedicarle? Pero realmente hablamos desde la experiencia, ¿cada cuándo se debe revisar? Yo creo que lo que hemos platicado, lo principal es, hay que hacerlo. Hay que tomarse el tiempo, aunque sea un día de trabajo, en realmente hacer este plan estratégico. Y es una reunión donde tenemos que sentarnos y salirnos de la caja. Claro. Realmente no enfocarnos en el tema operativo, en el siguiente cliente, enviar la cotización. No. Esa planeación tiene que ser una planeación que tú termines. Si sientas que tu cabeza al final de cuentas dijo, chíspale, ¿dónde estamos yendo? Pero cuando tú logras al final de cuentas romper en tu mente esos límites, es cuando realmente tienes una planeación y nos puede tomar, como tú bien dices, días, pero vale la pena. Y cada cuando lo revisas, como bien platicó Luis, es cuando menos una vez a la semana abrirlo, ver cómo están yendo. Claro. Pero sí, una vez al mes, como son metas trimestrales, asegurarse que las estén cumpliendo. Y cada 3 meses, revisar si se cumplió o no el plan del trimestre y haciendo la sumatoria si nos estamos acercando al One Thing. Y ahí me gustaría, mínimo, lo que puedo sugerir es tu planeación anual dividida trimestral. Deberíamos estarla revisando mínimo 2 veces al mes. 2 veces al mes como mínimo. Muchas personas dicen, no, pero la voy a revisar a fin de mes. ¿Para qué la revisas a fin de mes? ¿Solo para ver cómo te fue? Sí, no, tal vez ya terminó el mes y no la... Y ya no lo hiciste y vas a decir, no lo hice ahí el otro mes. Entonces, Correcto. Para mí sí es clave. Puedes estar revisando tu planeación por lo menos a mediados de mes y a finales de mes. A mediados para revisar en estos primeros 15 días qué tanto he avanzado, voy por el buen camino, no voy por el buen camino. Y en los últimos 15 días saber qué avancé, qué sí logré y qué tengo que hacer en los primeros 15 días del siguiente mes. Para mí eso sería clave, revisar por lo menos 2 veces al mes tu planeación trimestral, anual. Sí o sí, o sea, esa para mí. Pero aquí llega una pregunta importante que es, si es tan importante como lo que estamos hablando, ¿por qué no lo hacemos? Y yo sí he encontrado que las personas, los empresarios, no revisamos nuestra planeación o no planeamos porque no es algo que urja. Claro. Como no urge, como no hay nadie que me exija una planeación, más que yo mismo como dueño, y no tengo una junta de consejo que le tengo que mandar la planeación o mostrar los planes a mis consejeros, todo está en mí. Como no urge, lo puedo hacer mañana, lo hago mañana, lo voy dejando. Y por eso yo sí creería, y para todos, ponerlo en el calendario, como bien decías tú, y ponerlo. Cada cuánto vas a planear y ponlo en el calendario, cuánto voy a planear, y agenda las revisiones de la planeación, sí o sí. Y te voy a decir porque yo creo que sucede eso. Y voy a regresar a la metodología de los 3 sombreros que trabajamos en Andom. Porque al final de cuentas, pues si tú eres un operativo, tu chamba y tu trabajo como operativo de la empresa es trabajar todo el día. Sí. Tu trabajo como dueño al final de cuentas es aportar y al final de cuentas por la buena gestión de la empresa recibir tus utilidades.
tenemos que aprender a ponernos este sombrero de estrategas. Que muchas veces, igual cuando yo empiezo a hacer acuerdos entre socios y les pregunto, ¿quién eres tú de la empresa? No, soy dueño y operativo, soy accionista mayoritario y director general. Y yo les digo, bueno, ¿y el centro dónde queda? El estratega. Porque al estratega sí le urge hacer esa planeación. Lo importante es aprender a ponernos ese sombrero de estratega, porque su chamba como estratega es planear. Sí. Bajar al final de cuentas el resultado, ese one thing que quieren los dueños de la empresa, y como estratega definir el cómo lo vamos a hacer para que luego los operativos la ejecuten. Y ese al final de cuentas yo Sí. creo que es la razón. Y el operativo no quiere una planeación, ¿eh? No, usted está en el día a día. Claro, porque dice, no quiero que me revises. No quiero tener la presión de tener que hacer más trabajo. A mí déjame hacer. Claro. Y por eso el operativo no quiere planear. ¿Y cómo te está yendo? Bien. Bien. Y se queda en el bien, ¿no? Así Y, es. no, y al operativo no le conviene planear. No le gusta planear porque sabe que van a tener más presión y lo van a estar revisando y va a tener oye, esta vez cumpliste tal porcentaje, no cumpliste tal porcentaje. Correcto. Y el dueño que dice, o sea, hablando de los tres, el dueño que dice, a mí no me importa la planeación. Tú entrégame resultados y mi dinero a fin de mes. Claro. Exactamente. ¿Sabes? Y entonces al que realmente, como tú dices, le importa es el estratega. Y tú lo sabes, porque tú has hecho planeaciones, yo he hecho planeaciones y conocemos que han hecho planeaciones. Y es importante, hacer una planeación no es fácil. Es realmente sentarse y realmente pensar, como digo, salir de la caja, definir el cómo. Pero una vez que tú lo logras, dices, ahí está ahí, ya sabemos cómo, ya tenemos el camino. Y te digo algo, cuando la hacen, creo cuando conocen la estructura, siguen los pasos de hacer una buena planeación y la hacen y la voltean a ver, ya poco así de sencillo era. Claro, sí. Sí, así de sencillo. Ese sentarte y pensar de manera estratégica, lograr eso yo creo que es el reto. Y por eso me gusta mucho cuando platicamos de las metas SMART. Sí. Empezar a pensar así. Y yo digo, si es una meta que te pones que fue muy sencillo pensarla y un vez muy sencillo ejecutarla, es algo de tu día a día que lo puedes hacer. Y eso es uno de los errores que cometemos muchas veces. Queremos meter cosas cotidianas en la planeación. Claro, Y dicen, es que mi planeación son cosas que hago todo el tiempo. ¿no? Pues entonces no es una planeación. Una Claro. planeación no es para poner a hacer mi trabajo. Una planeación es para lograr metas. Y tus metas tendrían que ser crecimiento, mejoramiento, optimización. No hacer mi chamba. Concuerdo totalmente. Y coincido con lo que decías hace un minuto de el dedicarle el tiempo a sentarte y trabajar. Nosotros en Action, ¿qué hacemos con nuestros clientes? Agarramos y nos ponemos a todos un día para planear todos juntos. Uh-huh. Ahora imagínate, nosotros en Action aquí en Mérida tenemos cerca de 100 y tantos empresarios con nosotros. Y el mismo día, a la misma hora, estamos todos juntos. Te tocó creo que la planeación trimestral pasada, ¿no? Que sí. Fue aquí... Puedo decir nombres de... pues bueno, nos tocó aquí en el Camino Real hacer la planeación trimestral, ¿no? Y estábamos reunidos, ¿cuántas? Éramos cerca de 60 empresarios ahí platicando, generando, compartiendo nuestras estrategias. Y al final el hecho de tener un lugar donde ir a planear, también te genera una presión. De Así que, es. me toca planeación trimestral y voy a ir a presentarle mis resultados. Y que esté agendado, que esté acercándose la fecha y no he hecho nada, pues hay que hacerlo. Y algo muy importante que me gusta esto, ya para estar cerrando, es muchas veces hablamos de planeación y hasta pudiera parecer en esta plática algo sencillo. Pero muchas veces, hasta con una metodología y una estructura, las primeras planeaciones no van a ser lo mejor, que es importante Sí. que lo sepan los empresarios. Es un camino, es un perfeccionamiento. Todo esto se logra, pero es paso a paso. Tú tienes una primera reunión, hay 20 cosas que mejorar, está la siguiente, hay 10, la siguiente hay 20 más, pero tú vas a ver que eso al final de cuentas es una mejora continua que va teniendo esta planeación y estas reuniones. Sí, después hacemos planeaciones trimestrales y es muy fácil identificar quién no ha hecho tantas planeaciones y está empezando porque todo lo quiere hacer en el primer mes. Claro. Y tú lo ves digo, me encantaría poder aquí poner imágenes de planeaciones reales de cómo se ven con las actividades, pero tú ves a un empresario empezando a planear y todo dice que lo va a sacar las primeras 3 quincenas del trimestre. Y tú ves tu última quincena del trimestre y está vacía. El último mes del trimestre no hay nada más que hacer porque todos queremos hacerlo en un inicio y no realmente como que lo distribuimos a lo largo del tiempo. Y al hacerlo así, probablemente el último mes se ponen todas las que del inicio.
Exactamente, ¿por qué? Porque te saturaste tanto Claro. que no avanzaste, entonces al final vas arrastrando todo y tu mes más complicado es el último donde no tenías nada porque pues, no terminaste en Pero al lo final de anterior. cuentas, el día a día, el día a Sí. día continúa. Tus actividades diarias van a seguir. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Sí, y es eso, es tomarte el tiempo. O sea, si pudiera ir resumiendo creo que lo primero es que como empresario te pongas metas. O sea, como empresario, como empresa, tienes que ponerte metas. Número uno. Y de esas metas, delimitar realmente qué es lo más valioso para ti. ¿Cuál es tu one thing, como hemos estado platicando? ¿Qué es lo más valioso que buscas conseguir? Y de ese one thing, desmenuzarlo en metas que tienes que cumplir. De esas metas, aterrizarlo a actividades que hacer de manera trimestral. Aterrizarlo a actividades quincenales para ir aterrizando. Y entonces, cuando ya tienes una planeación, no sabes lo bien que se siente dejarte de preocupar por esta metota gigantesca. No sé si es metota, ¿no? Una gran meta. La gran meta. Te dejas de preocupar por esa gran meta y lo único que tienes que enfocar como empresario es ¿qué me toca hacer esta quincena? Y ya, es lo único que me toca. Correcto. Creo que ahí, y bueno, ahorita no sé si quieres que sigamos con el resumen, pero... Sí, y nada, me gustaría saber si hay alguna otra pregunta. Ya me encanta, ya viste, ya soy oficialmente Sí, el lector de... ¿Cuál es la pregunta, Luis? Adelante. Claro que sí, André, con mucho gusto. Debería de cobrar por esto, ¿qué alternativa podría implementar a mi empresa? Que una rama de ella es apagar fuegos. Eso es interesante. O sea, que una rama del negocio, por lo que estoy entendiendo, se encarga de solucionar problemas, apagar fuegos. ¿Qué alternativa puedo implementar? Son atenciones inmediatas fuera de una programación. Rafa, qué buena pregunta. Ahorita te contesto, estimado. Esa yo creo que es para ti. Voy a aterrizarlo, ¿no? ¿Cómo puedo planear algo, un área, que su enfoque es apagar fuegos y no planear? Bueno, eso es, digo, ahorita contesto, no sé si quieres aportar algo tú. yo siento que esta pregunta es para ti, pero te voy a decir lo que yo veo. Al final de cuentas, sí, habría que escuchar qué es la parte de apagar fuegos, pero hasta para apagar fuegos y apagar un incendio, hay que tener un plan de cómo apagar ese incendio. Sí, claro. No es lo mismo que yo vea un incendio y esté echando una cubeta, porque la tengo acá al lado. ¿A qué mejor? Me voy, agarro un helicóptero, voy al río, agarro uno de esos helicópteros que echan agua y me va a tardar más, pero va a ser más efectivo. Efectivamente. Yo por ahí iría, pero me gustaría saber qué es lo que dices tú. Voy a tocar este tema en concreto y para los que tenemos áreas que se encargan de apagar fuegos, que es un área de atención a clientes, donde, ok, ya planeé, pero mi chamba es esperar a que aparezcan problemas. Creo que la planeación no es qué conseguir, sino qué mejorar, qué optimizar y qué evitar. Es decir, si a mí me pusieras una planeación, como el caso de la persona que nos escribe, a ver, si ya apagaste fuego, mi planeación sería, ¿cuáles fueron los fuegos que apagué este mes o este trimestre? ¿Y qué tengo que hacer para evitar que estos fuegos vuelvan a ocurrir? Correcto. 1. 2. Ok, ya hice todo lo que puedo para evitar que estos fuegos ocurran. Entonces, si llegan a ocurrir, es la segunda. ¿Qué hago para mejorar mi respuesta a estos fuegos a partir de que ya evité que esto sucediera? Me gusta, yo creo que es para otra... Para otra, ¿no? Pero es los procesos de la empresa. Claro, sistematización. Porque al final de cuentas es, como tú bien dices, son fuegos distintos, pues hay una razón. Pero si el mismo fuego se te está prendiendo y lo estás apagando, probablemente estamos sistematizando cómo apagarlo. Pero ¿por qué no sistematizamos cómo evitar que prenda? Claro. Es como aquel incendio donde estás apague y apague el fuego, pero no has cerrado la llave del gas. ¿Sabes? Entonces vas a estar apague y apague, pero se va a seguir encendiendo. Entonces creo que por ahí es. Y con mucho gusto, si quieres, en otro live, Andom Live, podemos hablar de sistematización. Podemos hablar. Estaría padrísimo, si me lo permites, decir que pues dejen de qué les gustaría que platicáramos. Creo que sería. Sí. Me gusta eso. Me ha encantado. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias. Luis, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente ha sido muy valioso. Yo creo que en concreto lo que llevamos aquí es para todos los empresarios. Estamos terminando el año. Recomendaciones. Primero, tengan un one thing, al menos de ese trimestre. ¿Cómo tenemos que cerrar este trimestre? De manera muy clara. Siguiente, ¿cuáles serían esas 3 o 4 actividades que tendrían que realizarse para que sus resultados al final de cuentas cumplan eso? Y planeando octubre, noviembre, diciembre, junto con su equipo definan qué es lo que tienen que hacer para lograr esas 3 o 4 actividades que al final de cuentas van a juntar el one thing. Y desde hoy planeen cuándo van a planear
y cuándo van a revisar el plan para planear el año completo. Así que Luis, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar, Luis? ¿Tus redes sociales? Mi red, claro que sí, todo, por favor. No te puedo dar mi dirección física, pero les puedo dar las redes sociales, claro que sí. Action Coach, espero aquí que lo pongan, Action Coach. Ahí, equipo de producción, te encargo de eso. Action Coach SBP de Sur Bajío Península. Sabes que tenemos 3 sucursales. Entonces, Action Coach SBP. Y me gustaría agregar algo más a tu cierre. Adelante, adelante. Presiónate. Invita gente a que revisen las metas juntos. Yo creo que todos los puntos que dijiste está padrísimo. Pero si realmente quieres presionarte para hacerlo, genérate un compromiso invitando a alguien más externo a que revise lo que estás haciendo, a que revise tu planeación, a que se siente y te dé un consejo. No tiene que ser un empresario así, estoy hablando de Carlos Slim o de Arturo Elías. No, estoy hablando realmente. Puedes invitar a alguien que escuche lo que has hecho, entonces eso te va a generar un compromiso a ti y a la otra persona también para escucharte. Entonces ahí sí quería y agregando un poco más a tu cierre, que me gusta mucho y que lo vemos en el tema de los consejos, que cuando tú seas externo, muchas veces cuando buscamos un consejero independiente, tratando de buscar el perfil más complejo, dónde se encuentra, y muchas veces cuando yo platico con los empresarios, yo les pregunto, ¿tú pudieras ser un consejero independiente de una empresa? ¿Cuántas personas conocemos que realmente no tienen el nivel para ser consejeros? Y cuando lo ves de esa manera es, pues lo mismo, hay gente que te puede estar buscando como consejo, como consejero. ¿Cuántos consejos no les podrías pasar? ¿Cuántas experiencias ya pasaste que al final de cuentas tú sabes qué hay que hacer en ciertas situaciones para que no ocurran o hacer en ciertas situaciones para crecer más? Es por eso que yo realmente replico que el gobierno corporativo y estas prácticas son para todas las empresas, son para tu empresa y realmente tendríamos que empezar de eso. Así que algo más para agregar al cierre. Claro que sí, pues si estás buscando generar... Claro, déjame hacerte comercial, hombre. Adelante. Si estás buscando también estructurar tu junta de consejo, una de las cosas que te puedo decir a ti, empresario, es contacta a Andum Consultores. En Andum nos han ayudado a mí, a varios empresarios, clientes de nosotros, a generar esa junta de consejo. Al final, Andum creo que es de las mejores empresas que me presiona a mí también, el estar ahí atrás de mí, el decirme, Luis, te recuerdo que tienes tu junta de consejo y van a llegar los consejeros. Entonces, te invito a ti, si realmente quieres generarte ese compromiso real como empresario, de planear, tener una estructura, empezar a realmente querer crecer tu negocio, que contactes a estos muchachos de Andum, que saben lo que están haciendo y que te platiquen acerca de su programa de juntas de consejo, donde te pueden ellos inclusive acercar a los empresarios que tu empresa necesita para dar ese siguiente nivel. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que están asistiendo. Realmente, igual aquí, por favor, que pongan los siguen en nuestras redes sociales. Les agradezco muchísimo el tiempo. Luis, muchas gracias al final de cuentas igual por tu tiempo, por todo el valor que nos dejas en esta plática que estamos teniendo. Y de igual manera, realmente la forma en la que ustedes planean y todo el valor que se puede dar de la forma en la que ustedes lo hacen, pues yo creo que muchos empresarios pues pueden salir muy bien beneficiados de eso. Así que muchas gracias a todos los presentes. Así que gracias, nos vemos a la próxima. Gracias, equipo. Hasta luego.